Entonces, buenos días otra vez. O buenos días a los niños que nos Buenos días, encontramos. profe. Y entonces, pues el tema que vamos a hablar hoy es teórico, ¿sí? Y solamente vamos a mirar como unos gráficos para acentuar la teoría que estamos viendo, ¿cierto? Solamente sería como ese caso específico. Entonces, digamos, ya sabemos que la estadística, pues, no solamente es la media, ¿cierto? La mediana, la moda, sino que también, digamos, tenemos los percentiles, los cuartiles, los deciles, ¿cierto? Y pues entonces la ciencia de la estadística vemos que está básicamente sustentada en la estimación a futuro, ¿sí? O en la interpretación de los datos que uno puede encontrar a través de los gráficos, a través de las tablas, a través de la información que uno pueda organizarla, ¿cierto? No solamente es pues los valores numéricos escritos de manera vertical, sino que se representan también mediante características de gráficos, estimaciones, o incluso se pueden realizar teorías sobre este tipo de temas, ¿cierto? ¿Para qué lo menciono? Bueno, pues porque precisamente vamos a hablar sobre la teoría de la estimación, ¿sí? Más adelante, digamos, habíamos hablado sobre, eh, habíamos hablado de una estadística muy sencilla, una estadística que le llaman descriptiva, ¿cierto? Ahora vamos a tocar así como a grandes rasgos aquella estadística que llaman inferencial. No es que sea complicada, sino que pues se le da otro tipo de manejo, ¿sí? Es un poco más como de gráficas o de estimativos, ¿sí? Pero al final termina siendo muy sencilla, ¿sí? Solamente es como un aspecto así como más de más fórmulas tal vez o de más precisión. Entonces, si de pronto no hay como me acordé de un examen, decía, no, es que no dio el valor, no, sencillamente, a veces con los datos que nos encontramos, pues entonces uno puede calcular, digamos, aquella variable que me falta, ¿cierto? Si todos los datos yo los tengo, pues yo puedo calcularla de esa manera. Entonces, para ya entrar en forma, ¿sí? Entonces encontramos, digamos, que esta teoría de estimación tiene unas características y va a tener unos conceptos, ¿sí? Esta clase pues es de conceptos y al final pues vamos a aplicar esos conceptos a visualizarlos en un gráfico, ¿sí? Entonces tiene que existir, digamos, una razón de estimar. Entonces ustedes que son administradores o bueno, estudian la parte numérica, claro que creo que hay pedagogos también que también van a tener que generar, digamos, si llegan a ocupar un cargo administrativo, pues entonces van a tener que generar, digamos, funciones de administradores. Entonces, estas personas utilizan unas estimaciones porque deben tomar decisiones racionales. Cuando estamos hablando de las decisiones racionales, nos estamos enfocando directamente a decisiones que no están basadas en emociones, ¿sí? Lógicamente, cuando una decisión está basada o está motivada o está realmente promovida por la emoción, entonces ya no es una decisión racional. Sí, es una decisión, pues lo contrario, ¿no? Irracional. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, cuando estas decisiones racionales se están tomando, ¿sí? Hay que tener, digamos, la información completa. Si yo no tengo la información completa, pues necesariamente no voy a generar, digamos, una buena toma de decisiones, porque al faltarme algunos datos, pues vamos a generar la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, esa incertidumbre es acerca de lo que se puede deparar en el futuro. Entonces, yo no sé, digamos, por ejemplo, la semana que ingresa, pues va a haber la
la votación de presidente en los Estados Unidos de América, ¿cierto? Porque México también son Estados Unidos, entonces hay que decir también el apellido. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente, pues uno no tiene los datos reales o no tiene como las estadísticas, ni tampoco sabe realmente cómo va a funcionar, ¿cierto? No se sabe cuál de los dos candidatos quede, ¿sí? Entonces hay una incertidumbre. Y yo no puedo generar, digamos, expectativas sobre un mercado si, digamos, estoy trabajando sobre la incertidumbre porque me puedo ir de para atrás, ¿sí? Me puedo caer en mi decisión. Entonces, hasta que uno ya no tenga la certeza de algo que realmente uno tiene como las bases sustentables, racionales, por eso es racional, entonces ahí uno sí ya puede estimar. ¿Mm? Y a esas estimaciones se llama la esperanza de las estimaciones. Entonces, cuando hablemos de la esperanza, pues estamos diciendo que son datos que realmente ya son comprobados y yo puedo decir que la esperanza de vida es tal valor, ¿sí? La esperanza de no sé, de nacimientos es de tanto porcentaje, ¿sí? Entonces, esa palabrita, cuando ustedes la escuchen, es porque están basados en unos datos que ya realmente han sido comprobados, y a eso le llaman la esperanza. Entonces, en eso, pues encontramos, digamos, un estimador y la estimación, ¿sí? El estimador, ¿qué es? Bueno, es la manera como uno está realizando el procedimiento, ¿sí? En la regla o el procedimiento. Y al final, pues, uno termina convertido en una fórmula. ¿Mm? Esa fórmula, pues uno sencillamente va a tener que acudir para poder encontrar, digamos, un estadístico. Hay muchísimos estadísticos. Vamos a utilizar, digamos, yo creo que en la otra clase los que sean como más utilizados y los que les sirvan, ¿cierto? No estoy así como mi profesor que decía, no, es que este no, este sí, sino algo realmente como que ustedes los vayan a utilizar y que pues sencillamente sea como representativo para el curso y pues puedan conocerlos, ¿sí? Entonces, esto es como para que tengan en cuenta que los estimadores o los procedimientos que vamos a utilizar usualmente son parecidos, pero cuando estamos generando, digamos, el estadístico, sí hay varios, ¿no? Y existen programas de estadístico. ¿Sí? Existe, digamos, el Stata o el RStudio, o existen varios adicionales, o inclusive el mismo Excel, para poder determinar este tipo de estadísticos con las funciones que el programa tiene. ¿No? Pero por el momento, así rudimentario, ¿cierto? Formulita, dato, resultado. Y la estimación es el valor, ¿sí? ¿El valor de quién? Pues del estimador, ¿cierto? Yo estimé este valor. ¿De quién? Pues de un procedimiento. Y a eso pues en estadística se le llama estimador. Por lo que se asigna, digamos, un número o un valor numérico a un parámetro. Y entonces uno puede decir, ah, bueno, la población de este lugar es tanto. Esa es la estimación que yo hago sobre el estimador, que es mi fórmula, ¿cierto? Y sobre la base de datos de la muestra. Entonces ya sabemos que la población es la gran cantidad de personas y la muestra es un subconjunto o una pequeña parte de esa población. Entonces uno puede estimar tanto de la población o los datos sobre la muestra. Dependiendo de las características del estudio, uno podría hablar de esa manera. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Digamos, cuando estamos hablando de los tipos de estimaciones, pues no solamente es la teoría de la estimación y los conceptos que aquí ahorita volvemos a regresar, pero es importante tener en cuenta que existen unos tipos dentro de la misma estimación. Y dentro de ella existe algo que le llaman estimación puntual, ¿sí? Entonces, lo que habíamos mencionado consiste en un solo estadístico muestral que se usa para estimar el valor verdadero de un parámetro de una población que es desconocido. Ay, no, ¿qué es eso? Todo suena como trabalengua, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El estadístico es como una, una característica especial, ¿sí? Que tiene cierto determinado comportamiento y entonces dice, si se comporta de esta manera, es este estadístico. Se comporta de esta otra manera, es otro estadístico. ¿Mm? Y entonces, ese es el dichoso estadístico y pues entonces uno puede encontrar que digamos está T o está chi cuadrado o está F, ¿sí? Dependiendo. O la T de estudio, ¿sí? Entonces depende
depende de lo que uno esté analizando, puede encontrar este tipo de estadístico. Y esto pues usualmente se usa para estimar el valor verdadero de un parámetro de una población que no se conoce. Entonces, esos benditos estadísticos son los que vamos a determinar. ¿Sí? Eso sí, lo vamos a hacer bien fácil. ¿Para qué? Pues para que uno le coja como amor a la estadística y no diga, uy, no, qué pereza, está muy difícil, no. Sino para uno conocer y decir, ah, es tan fácil, ¿cierto? Yo sé estadística porque ya tengo los conceptos básicos. Entonces ya no le queda a uno grande, pues, conocer ningún tipo de ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos, acá podemos encontrar que la media muestral X es un estimador puntual de la media poblacional mu, ¿sí? Solamente son létricas, no se asusten. Entonces, cuando usamos una estimación puntual, sabemos, aunque usemos un método bueno de estimación, es prácticamente improbable que el valor de la estimación coincida con el valor verdadero del parámetro. Entonces, así es conveniente acompañar nuestra estimación con alguna medida que nos permita expresar la cercanía del estimador al parámetro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues muy fácil. Nosotros podemos hacer, digamos, teóricamente una estimación. ¿Qué es teóricamente? Ah, bueno, saco mis fórmulas, las analizo, las resuelvo, ¿cierto? Y entonces esa es la teórica, pero yo necesito compararla con la verdadera. ¿Cuál sería la verdadera? Bueno, pues yo voy a sacar los datos de la vida real, voy a hacer un muestreo y entonces los datos que ellos me voten o me entreguen, pues esa va a ser pues sencillamente la estimación que es práctica. ¿No? Entonces estamos comparando la realidad con la teoría. Y entonces, si me dan diferentes, usualmente a veces dan diferentes, a veces no, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para que se concilie esto, existen unos estadísticos que me van a conciliar, ¿sí? ¿Para qué? Para que me puedan relacionar la teoría con la realidad. Entonces, de esta manera uno puede expresar de forma más cercana, ¿cierto? ¿Qué es el acontecimiento que está ocurriendo? O por qué, digamos, la bolsa de valores se cayó este fin de semana. ¿Qué es lo que está motivando? ¿Será que vamos para una recesión económica de esas bien bravas como la del 2008? ¿Mm? Entonces, todos esos estimadores están supeditados a unos estadísticos. ¿Sí? El estadístico es como eh, unos, unos valores que tienen unos números, son unas letras que tienen unos números de manera constante. Entonces son como unas constantes de acuerdo a unas condiciones que uno les está entregando. Entonces de esta manera uno puede decir, ah, entonces resulta que se está moviendo de esta forma, ¿sí? Entonces yo estoy, digamos, coincidiendo mi teoría, ¿sí? De que vamos, digamos, para una recesión, si es que se sigue comportando el mercado de esa manera. O sencillamente puede ser un bajonazo, pero se puede apalancar en otro tipo de condiciones, ¿sí? Entonces no vamos a una recesión económica, sino lo que vamos es en picada porque los movimientos en economía con esos movimientos, ¿cómo le digo? Como ese tipo de formas o ese tipo de comportamientos mejor pueden generar fluctuaciones. Entonces, si vamos en picada, es posible que pueda haber un alza, ¿sí? Entonces, como el peso en comparación al dólar. Puede haber una caída, pero mañana aparece a la alza. Entonces, uno no puede decir, ah, no, es que vamos mal y el otro día solamente vamos bien. ¿Por qué? Porque esos son como algo muy flotante. Entonces, no es como tan preciso. Por eso es que uno no lo puede expresar y decir, el 100% se cumple porque sencillamente la teoría lo respalda. Y vamos a mirar y al otro día subió el dólar. ¿Sí? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Esas estimaciones puntuales sí son puntuales en algunos casos específicos, pero la mayoría de las veces no. Es como acercamientos a la realidad. Entonces uno lo puede ver no solamente en este aspecto, sino que puede encontrar, digamos, en otras conductas o en otros comportamientos. Que puede estudiar, digamos, el comportamiento de los estudiantes. ¿Están motivados por una buena nota o no los motiva una buena calificación?
¿Qué los motiva? Entonces, de acuerdo a esos parámetros, uno va a encontrar, digamos, qué tipo de comportamientos se van a generar, ¿sí? Entonces, esas estimaciones se pueden generar de esa manera. Cuando estamos hablando, digamos, en el aspecto de estimación por intervalo, pues entonces es que vamos solamente a tratar una sola parte. Ustedes se acuerdan que uno en matemática, déjenme a ver que me salga. En matemáticas, uno tiene, digamos, los intervalos cerrados o el intervalo abierto, ¿cierto? Ese sería abierto y ese sería pues, cerrado. Y acá pues va a haber una cantidad de números o vamos a delimitarlo con 2 y pues que acá digamos sea un 4. Ay, me perdonan los números. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y coma, ¿no? Porque me perdonan los números, por favor. Porque digamos estamos hablando de un intervalo, quiere decir que es dentro de un rango de valores, ¿sí? Entonces, ¿cuál serían mis valores si estamos hablando de una población, digamos, de estudiantes que van, digamos, de los 18 a los 70 años? Porque, ¿por qué no, cierto? La gente puede estudiar cuando ella quiera. Entonces, vamos a decir que mi estimación de los 18 a los 70 años, ¿sí? Entonces, ese es mi rango, pero yo quiero ser más específico y quiero saber solamente las personas que están en las edades de entre los 50 y los 60 años. También grandes, para algunos, ¿no? Para otros, pues estarán jóvenes. Para el estudiante que tiene 70 años, hasta ahora está aprendiendo a vivir, dirá. Entonces, ¿qué ocurre? En ese rango estamos hablando de una estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a analizar esa parte de la población, no toda, ¿sí? Entonces, es por intervalo. Entonces, es la estimación de un parámetro de la población dado por dos números fronteras, ¿cierto? Yo quiero estimar cuánta tierra hay de Puebla hasta, no sé, de pronto hasta Monterrey. Pero entre todo ese terreno solamente quiero encontrar el punto concéntrico para poner el vocabulario más interesante. Ah, bueno, pues entonces voy a dividir la distancia de Puebla hasta Monterrey y voy a tomar ese intervalo. Y ya. Entonces es eso, ¿no? Solamente obedece a patrones que están en unos puntos frontera. Entonces la estimación de este intervalo indica la precisión de una estimación y son por lo tanto preferibles las estimaciones puntuales, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no estamos teniendo en cuenta todo el comportamiento, sino solamente una parte de la misma. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos hablando del nivel de confianza, otra vez volviendo al tema, entonces podemos decir que si es aceptado es porque por lo menos el 90% está aprobado, ¿cierto? O el 95%. Y caso extremo el 99%. Por ejemplo, uno puede decir el 99.999%, usted en el examen de sangre es mi papá, o es mi hermana, o es mi mamá. ¿Sí? Uno nunca sabe porque uno no estaba ahí grande y consciente. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, o el 90, o podríamos decir, cuando son el caso de los hijos de inmigrantes, usted 50%, no sé, migrantes nacionales poblano y 50%, no sé, a lo mejor de Ciudad de México. Entonces, en esa estimación o en ese nivel de confianza, pues no me da confianza, ¿cierto? Porque yo tengo que asegurarme que por lo menos el 90% está asegurado. ¿No? ¿Y por qué son tan altos los parámetros para asegurar, digamos, el nivel de confianza? Porque resulta que de esa manera está determinada la muestra para que sea segura. ¿Sí? Menos de ya el 90% no tiene como tanta aceptación a nivel científico. Ellos inventaron estas reglas, ¿cierto? Que el 90 para arriba pues es aceptable, pero 89.99 ya no. ¿Sí? Entonces a veces uno puede encontrar, si ustedes tienen la amabilidad y o alguna oportunidad se ponen como a chismosear indicadores, van a encontrar que los 90, 95 y 99 están representados por unos asteriscos. 91, 95.2 y 99.3 asteriscos. Entonces, cuando los vean, pueden decir, ah, sí, esto me lo dijeron, me lo enseñaron.
me dijeron que sencillamente los estimadores pues obedecen a unos grados de confianza. Entonces, yo estoy segura que el 95% de la gente que vive en Puebla trabaja. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay un buen nivel de confianza. O el 90% de las mujeres, por lo menos, tendrán unas sandalias cómodas o unas chancletas o unas pantuflas que sean cómodas en la casa, y cuando hace un poco de frío entonces se van a poner esas botas que son como de peluche, ¿cierto? Odiadas por unos, amadas por otros. Entonces uno puede decir, ah, sí, mire, el 90% utiliza, digamos, este tipo de accesorios. ¿Y eso como para qué me sirve? Bueno, primero, depende del objeto de estudio que yo esté analizando. Si, digamos, estoy buscando, digamos, el clima o, digamos, la moda para yo venderle zapatos a la gente, o qué estilo les gusta ¿sí? de calzado. Entonces, me sirve para encontrar la probabilidad que me esté asociado con este nivel de confianza, ¿cierto? Para darme seguridad de que yo estoy conociendo la población. También encontramos, digamos, en ese intervalo de confianza, pues ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Tiene que haber directamente como un rango o un recorrido de la estimación. ¿De dónde a dónde es que me equivale ese 90%? Por ejemplo, las mujeres de la parte del norte, pues entonces tienen un mayor nivel de inglés. Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues sencillamente porque el contacto con la frontera, y entonces pues el idioma de ese país es el inglés. Entonces podemos encontrar que en ese intervalo de confianza uno puede hallar ese rango o ese recorrido, ¿sí? Entonces es diferente si yo voy a tomar el nivel de hablantes de inglés en esta parte del centro, porque es que acá pues no se va a utilizar el idioma, ¿cierto? Entonces si vamos más para el sur, pues la misma, ¿cierto? Entonces digamos, hablarán inglés en el centro, pues digamos la gente que le gustan los idiomas o las personas que hayan tenido la oportunidad de viajar, tomar un aeropuerto y arrancar para cualquier país de habla inglesa o europeo o africano o del Asia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque en ese momento pues estamos hablando de un idioma que es como el patrón, entonces por eso mencionamos de esa manera. Entonces ese intervalo de confianza es como el espacio en el que en ese nivel de confianza se va como a manejar, ¿cierto? Sí, uno puede decir, en el norte se habla un poco más de inglés por el contacto con la frontera, pero no significa que todas las personas de todo el país tengan ese nivel de inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que recortarlo a un rango, a un espacio, a una estimación. Y pues de ahí pues vamos a encontrar esa probabilidad. Y pues entonces también hablamos de los límites de la confianza. Entonces, puede encontrarse límite inferior o límite superior. Maricruz, pues bajar. Gracias. Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita? Ese coeficiente de confianza, pues, es el nivel de confianza, pero entonces ahora lo vamos a encontrar en valores, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el intervalo? Contenido en el valor desconocido del parámetro. Entonces, podemos encontrar con un ejemplo cómo podemos decir, ¿cierto? Entonces, si hay un 90%, el coeficiente de confianza es 0,9. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estoy dividiendo 90 en 100, ¿cierto? Si yo divido 90 en 100, pues 0,9. Así como multiplicamos por 10, por 100, ¿cierto? Que le adicionamos el 0 a la derecha, pues entonces yo lo que voy a hacer es adicionarle el 0, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces dice, ay, pero es que ahí solo hay un 0. No, el 0, la comita se ha movido 2 dígitos a la derecha, a la izquierda. 1 y 2, 0, ¿cierto? Entonces por eso 0,9. Entonces, el coeficiente de confianza de un 95%, ¿cómo se podría escribir, niños?
Niños, ¿cómo puedo escribir? Si el 90% lo puedo escribir de esa manera, ¿cómo puedo escribir el del 95%? 0,95 punto. Exactamente, 0,95. Y si yo tengo, digamos, un nivel de confianza del 99%, lo puedo escribir como 0,99. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de confianza está transformando ese nivel de confianza a coeficiente, quitándole el porcentaje. Entonces, si me están hablando de coeficiente, directamente ya no me hablan de un porcentaje. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es el del porcentaje. Son rancieras de la notación o de la manera como se llama, ¿cierto? Pero hay que, como para entendernos entre todos, pues uno pues obedece, digamos, a los parámetros que ahí mencionan. Entonces, acuérdese, el coeficiente de confianza es el que yo lo divido entre 100, ¿cierto? Y el nivel de confianza es el del porcentaje. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿y por qué lo divido en 100? ¿Cierto? Bueno, porque es que ese es el 100%. Entonces yo necesito saber, como todos los valores están, digamos, aproximados al 100% de manera estandarizada, no quiere decir que es una regla de oro, pero es la forma como todos entendemos, ¿cierto? Hay más porcentajes del 100, pero en estadística basta el 100 para uno poder encontrar, digamos, como lógica y coherencia en esto. Entonces, el coeficiente de confianza, pues en este caso para el 90, pues tenemos que 0,9. Y también existe, digamos, la relación entre el nivel de confianza y el intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podríamos llamar en este caso? Entonces, nos dice la teoría, aunque podría pensarse que deberíamos utilizar un alto nivel de confianza como el del 99 en todos los problemas de estimaciones. En la práctica, altos niveles de confianza producen intervalos de confianza grandes y estos no son precisos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque sencillamente o yo estoy manipulando los datos o realmente estoy solamente enfrascada en un solo aspecto y no estoy teniendo en cuenta otras variables. Entonces, un 99%, felicitaciones, pero vuelvo y repito el experimento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente, si estoy hablando de una muestra de personas y me dicen, no, el 99% es de todas las personas, pues por lo menos, ¿sí? Por lo menos han ido una vez al año a trotar o a hacer ejercicio, ¿sí? Por ejemplo. O el 99% de las personas conocen perfectamente, ¿sí? ¿Qué significan esos octágonos en papel negro con letras blancas que ahora colocan, digamos, en las comidas? ¿Sí? Entonces, no, pero es que no todos saben. Ay, no, pero ¿por qué no? Bueno, es que usted está solamente en ese círculo o en ese intervalo, por no decir la burbuja, como para que nos entendamos en términos más coloquiales, y entonces uno no puede decir que todas las personas saben qué significa eso, ¿sí? Porque estaría diciendo que todos los casi 50 millones de mexicanos conocen. Bueno, y los extranjeros, ¿esos qué cuentos? Bueno, esos también les toca que aprendan, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo hacer ese tipo de aseveraciones. ¿Por qué? Porque son un poco fuera de la realidad, ¿sí? Un 95% es como el común y el 90% pues es aceptable, pero habría que mirar por qué no alcanzó al 95%, aunque es igualmente pues válido, ¿no? Oficialmente o científicamente sí es aceptable. Pues, en todos estos problemas de estimaciones en la práctica, como lo dijimos, ¿cierto? Altos niveles de confianza, pues excelente, pero no son precisos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hablamos de que la realidad o los experimentos, cuando se hacen más con personas, no es que sean como tan verídicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que les informé, es ¿cierto? No podemos decir que el 99% de los mexicanos pues hablan inglés. ¿Dónde están? Les piqué inglés, ¿cierto? Entonces sí lo podemos decir que por lo menos en el norte entenderán a la fuerza la gente que tienen que tener contacto, digamos, los que están intercambiando a cada rato los dólares con el peso, ¿cierto? Si es que están trabajando, digamos, en un sector,
O las personas que trabajan, digamos, en Estados Unidos, pero viven en México y pues necesariamente tienen un trabajo en el que todos hablan inglés, ¿sí? Eso sí tiene que saber o al menos entender qué es lo que les están diciendo para poder hacer, digamos, la tarea. ¿Mm? Pero no podemos expandir así tan exageradamente. Entonces, cuando ustedes vean, digamos, ejemplos o digamos estadísticos que se muestren de esa manera, entonces por favor métale la desconfianza porque esto es prácticamente imposible, ¿cierto? Excepto cuando digamos son pruebas ya médicas o biológicas o digamos que son de comportamiento no humano, sino comportamiento físico o biológico. Ese sí hay que creerle. ¿Por qué? Pues sencillamente pues la naturaleza tiene otras reglas. Entonces, mire, cuando estamos hablando de esto, vamos a encontrar la probabilidad de ese error, ¿sí? Así como nosotros encontramos los coeficientes de que es la división entre el 100 para quitarle el nivel de confianza porque es el que lleva el porcentaje, podemos calcular cuánto tiene ese error, ¿cierto? Si yo sé que es 100 el por ciento, pues lo estoy representando con el 1, ¿cierto? Esa sería mi unidad. Y entonces, acá el coeficiente de confianza pues, puede ser 0,9, 0,95, 0,99, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a escribirle acá, si yo digo que yo quiero saber la probabilidad de este error, ¿cierto? Entonces yo sé que el 1, que no me copia, yo sé que el 1 es equivalente al 100%. Y digamos mi coeficiente es 0,9. ¿Eso a qué sería igual? ¿Mm? ¿A qué sería igual esa resta? Niños o niñas, porque si no, entonces se me sienten excluidas. ¿A qué sería igual? Uno menos 0,9, ¿cuánto daría? ¿Mm? A 0.1. Exacto. Entonces, 0,1, yo puedo decir que es el error o la probabilidad del error y se representa a través de ese alfa. ¿Sí? Alfa es la letra parecida a la A. Por ejemplo, si yo tuviera no solamente ese 0,9, ¿cierto? Que ese es el representante del 90%, sino tuviera, digamos, un 95, ¿en cuánto sería ese error? ¿Mm? ¿A qué sería igual? Uno menos 0,95, ¿qué sería igual? Niños. 1 menos 0,95, ¿qué es igual? Chicas. Se podría interpretar como 0.005. Exacto, entonces 0,05. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la resta de 1 menos 0,95 nos da este valor. Y entonces yo puedo decir que mi experimento tiene 0,05 de error. ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso, pues ya necesariamente podemos tener la certeza de que el error se va disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0,05 es menor que 0,01. Y pues finalmente tendríamos lo mismo, ¿cierto? Si es 0,099,
pues entonces significaría que el error pues va a ser pues muchísimo menor. Por eso es que no es como tan confiable, ¿cierto? Entonces un error del 0,01, pues por ahí es la prueba de ADN. ¿Esto lo entendimos o tienen alguna pregunta? Niñas. No, Miss. Bueno, entonces resulta que vamos a encontrar, digamos, unos intervalos de confianza para la media, ¿cierto? Acordémonos que cuando estábamos hablando de la media, nos hacíamos referencia, ¿alguien se acuerda a qué? Al promedio, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la media, estamos hablando del promedio. Pero digamos acá nos mencionan todo todas estas fórmulas, pero no se vayan a asustar porque lo que estamos hablando, digamos, son como los intervalos de confianza y estas Z son los estadísticos. Más adelante los vamos a ver, no se afanen por eso. Lo que sí es como recomendable es, digamos, que ese 0,05 ya lo podemos interpretar, ¿cierto? Tiene, digamos, esa cantidad de error. Y digamos, para la proporción, pues teóricamente la distribución binomial pues es la distribución correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ya lo vimos, ¿cierto? La clase pasada, antes del examen, vimos que era la distribución binomial. Y en la distribución correcta, pues en este tipo de intervalos. Entonces ahora lo que quiero que miremos es que digamos estos intervalos de confianza para muestras que son pequeñas, ¿sí? ¿Qué es una muestra pequeña? Pues sencillamente una muestra que tiene pocos datos. Entonces, hasta ahora se ha estudiado, digamos, la estimación de la media poblacional en diversas condiciones. Entonces, en algunos casos, pues se conoce la sigma, ¿cierto? O sea, esta letra se llama sigma. Está acá. Mientras que en otro, pues se eludia la hipótesis. Entonces, digamos, uno puede hablar de la hipótesis nula, que usualmente tiende a cero, y la hipótesis alternativa, que es la que yo propongo. Entonces, cuando yo estoy hablando de una hipótesis alternativa, estoy diciendo básicamente que yo quiero demostrar que lo que estoy mencionando sí es cierto, ¿sí? Es la realidad, se hace así, no puede ser cero. ¿Por qué? Porque yo me estoy argumentando. Entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? A través de una muestra o una población, pues dependiendo del caso en el que uno se encuentre. Entonces, digamos, uno puede decir que se ha calculado intervalos de confianza con la hipótesis de una población que seguía una distribución normal, ¿sí? Y también cuando supone que esta misma distribución pues es desconocida. ¿Por qué no podemos decir que uno la conoce y otra sí? Pues depende de la cantidad de datos que uno tenga y depende también del estudio que se esté realizando, pero a la cual se puede aplicar el teorema del límite central, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve ese límite del teorema del límite central? Pues sirve como para estabilizar, digamos, los datos y poder encontrar, digamos, un promedio de lo que estamos, de los valores que estamos necesitando encontrar para darle estabilidad a nuestro ejercicio, ya que las muestras, pues, usualmente son muy grandes, ¿sí? En números. Y sin embargo, pues, podemos encontrar de esas muestras sus muestras para poderlas hacer una población y extraer de esas muestras que son tan grandes, pues que sean realmente significativas. Por eso es que las muestras son pequeñas. Entonces, digamos un ejemplo. Las compañías de seguro que comprueban la resistencia de los carros a las colisiones. Entonces, destruir a propósito 30 o más carros puede ser algo caro, ¿cierto? Entonces, por eso es que, digamos, si yo tomo una muestra grande y necesito, digamos, hacer una resistencia de colisión, quiere decir que vamos a chocar los carros para saber al final cómo va a terminar, pues, las latas, ¿sí? O qué le puede pasar al pasajero. No es que vamos a meter una persona ahí, no, sino pues sencillamente se pueden utilizar estos maniquíes que son con las características como robots, son maniquíes robots que utilizan los laboratorios de simulación en medicina para que se puedan, digamos, hacer este tipo de pruebas. Entonces, destruir 30 carros, pues no le va a hacer nada
pues no le va a generar mucha utilidad pues a la empresa que está vendiendo eso, ¿cierto? Entonces necesitamos una muestra muy grande, pero va a salir cara. Entonces por eso solamente se elige una sola. Bueno, vamos a hacerlo con 3, ¿sí? A lo mejor esos 3 carros pues funcionan de maravilla, ¿sí? Entonces vamos a probar que realmente el, el carro cuando se choca o tiene un accidente, entonces no se va a destruir de la manera pues tan abrupta. O vamos a mirar cuál modelo sí y cuál modelo no. Entonces, de acuerdo a ese tipo de choques, pues es que va a generar solamente de esa muestra una pequeña submuestra, ¿cierto? ¿Para qué? Para efectos económicos. Y ya digamos, para terminar, tenemos, digamos, de manera gráfica cómo podemos representar lo que hemos mencionado, ¿sí? Entonces uno dice, qué montón de teoría. ¿Para qué? Pues para terminar en una gráfica, ¿sí? Entonces, ¿uno qué puede decir? Pues muy sencillo, mire. Yo tengo, digamos, esta es mi campana de Gauss, ¿sí? ¿Quién es ese señor? Bueno, es un alemán matemático que creó, digamos, esta curva. ¿Para qué? Para describir fenómenos. Entonces uno puede decir que al principio puede encontrar, digamos, este tipo de comportamientos. Un ejemplo, la economía o yo tengo unas inversiones o digamos, no quiero ser pesimista, pero digamos una relación de pareja, ¿cierto? Entonces aquí uno puede conocer a alguien, va encaminando, llega a otro momento y mire, en la cumbre, aquí se pueden llegar a casar y todo ese cuento, y viene el declive y se cayó, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? No es que sea literal, pero es un ejemplo como para que me lo relacionen, ¿cierto? Entonces, eso es un comportamiento normal, ¿sí? Y así funciona, digamos, la naturaleza. Y así funciona, digamos, los negocios o de esta manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, digamos, los países que tienen, digamos, economías sólidas, lo que hacen es que esta meseta la extienden. ¿Para qué? Para evitar esta caída. Espérenme que tengo un comentario. Ah, no hay problema. Sí. Lo importante es pues que se tenga la información, ¿vale? No hay problema, Andrea. O si a alguien pues se le falla en la computadora, pues no. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, acá podemos encontrar este tipo de imágenes, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que las economías de algunos países, pues mire, extienden esta curva, pero al final va a tener este mismo comportamiento. Entonces nosotros podríamos decir que el error, vea, el error, ¿se acuerda que lo calculábamos restando el 1 menos el coeficiente de confianza? Pues mire, lo vamos a dividir en 2 porque yo tengo pues una curva que está dividida, ¿cierto? Me perdonan el pulso. Entonces en esta mitad tengo la mitad del comportamiento y en esta el mismo comportamiento multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces yo en este momento puedo decir que en este sector está mi error y en esta parte también. Dividido en 2, pues porque son 2 colas, ¿cierto? Se le llama de esa manera. Y acá tengo el intervalo de confianza. Entonces 1 menos el error. ¿Cuánto sería mi error? Pues depende, ¿cierto? Si mi error es muy poquito, quiere decir que el intervalo de confianza va a estar por acá. Entonces, si cae acá, yo puedo decir que es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy encontrando a través del estadístico está en la zona donde hay más probabilidades de lo que yo estoy diciendo sea real. ¿Sí? Entonces, digamos en este caso donde ustedes pueden ver abajo, ustedes me perdonarán, pero yo soy muy escuelera, entonces me gustan los colores. Entonces, mire, acá podemos encontrar ese mu, ¿sí? Menos z. Entonces, ese mu es un estadístico, sí, un coeficiente, perdón, y esa z es mi estadístico. Es teórico, son valores que me dan de acuerdo, digamos, a unas tablas, ¿cierto? Pues si el programa nos dice que hay que dar las tablas, pues se las daría, pero al final pues es como muy sencillo. Si no, pues entonces uno se aprende 2 o 3 resultados y con eso pues ya, ya lo logró.
Y entonces lo mismo, ¿cierto? Mientras acá le estoy quitando, acá le estoy poniendo, ¿cierto? ¿Por qué genera ese comportamiento? Para que al final me esté encontrando este valor del intervalo, ¿cierto? Y yo no esté quitándole menos o le esté sumando doble. Entonces, eso es como para que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, me faltando, ya vamos a acabar. Acá tenemos, digamos, otro gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya es con más funciones y como con más arandelas, pero al final representa lo mismo. Entonces, mire, acá hay que tener cuidado porque resulta que nosotros podemos hacer un tipo de estimaciones y recolectamos los datos. Y entonces imaginémonos que estamos allá sacando el estadístico y nos dio este tipo de gráficas. Pero entonces con unos valores nos da la curva en rojo y con el otro nos da la curva en azul. Ay, no, ¿y cuál de las dos será? Pues bueno, es que aquí hay valores que no se están teniendo en cuenta en esta gráfica, ¿cierto? Pero el nivel de los rangos me tienen que dar parecidos. O sea, si el estadístico de pronto me da por acá, mire, si de pronto me da por acá, yo podría desconfiar o me da por este lado, ¿cierto? Pero si de pronto me da en este aspecto, significaría que en ese punto, pues entonces es confiable, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, me pueden generar de esta manera. Perdón. Y al final, espérame un segundo, voy a borrar eso. Entonces, mire, ya la última gráfica nos quedan 2 minutos. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Y casi no se nota. Me disculpan, pero es que está buena la gráfica, pero está un poquito viejito el libro. Entonces, vean, en este 0,95 pues ya sabemos, ¿cierto? Es como el coeficiente de confianza, ¿cierto? Acá tenemos nuestros intervalos, ¿sí? Y nos dio que es 1.96. Estos son resultados de un estadístico que nos dan, ¿cierto? ¿A qué punto? Bueno, el 95% y nos dan este valor. Si ese valor cae, digamos, cercano acá, como es el caso de este punto, entonces yo puedo decir que es una estimación correcta y adecuada porque está debajo de la curva en el lugar donde está sombreado, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Si no, pues ya pues dejaríamos hasta acá. Ay, espere, vamos a tomar la lista. Espérenme un segundo. Voy a quitar eso y vamos a colocar el SAI. Entonces, chicas, vean. Yo diciéndole niños, me disculpan. Pero creo que sí había uno. No me acuerdo. Asistencia. Entonces les voy a pedir el favor de que me respondan presente, ¿vale? Entonces, Castro Hernández Andrea Yamilet. ¿No está? De la Cruz Martínez Ana Cristina. Díaz Luna Elizabeth. Presente, Miss. Gracias. González Guadalupe María del Rosario. Presente, Miss. Méndez Rojas Guadalupe. Morales Coyot María Guadalupe. Morales Coyot María Guadalupe, ¿no está? Morales Jiménez María Aquetzali. Aquí estoy, Miss. Vale. Morales Torres Edith.
Presente, Miss. Ramos Hernández Maricruz. Presente. Gracias. Reyes Flores Carla. Presente. Reynosa Sánchez Alicia. Presente. Gracias. Romero García Adriana. Salinas Velázquez Cecilia. Presente. Vale. Segura Sánchez Ariday. Presente, Miss. Gracias. Y Solano Calixto Víctor. No está. Entonces yo les pregunto, ¿alguna de las niñas que no están, ingresaron o están ahorita? Si no, pues para ya cerrar. No estaban Castro Hernández, no estaba De la Cruz Martínez, no estaba Méndez Rojas, ni Morales Coyot, tampoco está Romero García, ni Víctor. ¿Alguno de los que nombré están? ¿O están? No es cierto. Entonces, pues ya terminamos nuestra clase y pues dejaríamos hasta aquí, ¿vale? Entonces, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Dios me